Me presento, soy Francisca, voy a hacer la soporte del día de hoy y voy a empezar con la presentación. Bueno, buenos días a todos y todas los participantes. Desde ADIPA les damos la más cordial bienvenida al seminario y lanzamiento del libro Mentalización, Funcionamiento Mental y Psicoanálisis. Bueno, estamos muy contentos de la participación el día de hoy. Es por eso que en primer lugar queremos agradecer su gran motivación y confianza hacia nosotros por hacernos parte de su camino en aprendizaje en salud mental. También les queremos invitar a seguirnos en nuestras redes. Si quieren estar enterados de todos los seminarios que vienen, pueden seguirnos en Instagram y Facebook. Junto a esto, también quiero anunciarles que el Cyberadipa ya comenzó desde el día de ayer hasta el miércoles 4 de octubre. Em, Podrán obtener un 20% de descuento en nuestros diplomados y cursos exclusivos. Son solo 144 horas de descuento y 144 cupos disponibles para que se inscriban y avisen a sus amigos y colegas antes de que se agoten los. A continuación voy a presentar la agenda del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida, posteriormente viene la presentación de la temática y una vez concluida esta se dará la posibilidad para algunas preguntas. Sin embargo, les recuerdo que solo se podrán tomar 3 preguntas como máximo debido a la cantidad de personas y el horario acotado de esta instancia. Una vez terminado el bloque de preguntas, hablaremos sobre el lanzamiento del libro Mentalización, Funcionamiento Mental y Psicoanálisis. Sobre esto podremos atender las consultas que vayan surgiendo en el momento y luego de estas ponencias vamos a realizar un sorteo de 3 libros totalmente gratuitos, además de una beca totalmente gratuita para el diplomado en Mentalización, Teoría y Abordaje Clínico, que tendrá su primera sesión en vivo el día 14 de octubre. Los requisitos para optar a esta beca son ser profesionales del área psicosocial y desempeñarse en cargos del área de salud mental, en atención pública o privada, o ser estudiantes de último año de carreras afines. El sorteo se realizará solamente con las personas que hayan estado presentes durante toda la sesión, así que los dejo invitados para quedarse hasta el final. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en Zoom, por favor, para poder encontrarlos durante el sorteo. Posterior al sorteo de la beca, se va a compartir el link de generación del certificado por el chat y a través de un código QR. Esto se va a hacer después del sorteo para que lo recuerden. Una vez que ingresen al link para el certificado, van a tener que llenar con sus datos personales y luego se les enviará de forma automática el certificado a su correo electrónico. A modo de información general, los micrófonos se van a mantener silenciados durante la sesión y se van a reactivar solo en el bloque de preguntas para quienes levanten la mano. Para esto deben hacer clic en el icono de reacciones y luego en el botón de levantar la mano. El chat será moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por los y las participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará para un proceso más fluido y ordenado. Les queremos recordar también que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado para cualquier duda o consulta que tengan a través de sac@adipa.cl o www.adipa.cl/sac. Finalmente, quiero dejarlos a todos invitados para que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios totalmente gratuitos. Queremos mejorar la salud mental del mundo y nos esforzamos mes a mes para construir muchos seminarios gratuitos y certificados, por lo que esperamos que estas instancias gratuitas puedan llegar a más personas. Muchas gracias nuevamente. Desde ADIPA les deseamos una jornada muy enriquecedora. A continuación, voy a presentar a los expositores del día de hoy. En primer lugar está Gustavo Lanza Castelli. Él es psicoterapeuta acreditado por la Federación Latinoamericana de Psicoterapia y el World Council of Psychotherapy. Es psicoanalista, presidente de la Asociación Internacional para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización, AIEDEM. Ha sido profesor en distintas universidades y posgrados en Argentina. Actualmente es profesor del Grupo de Psicoterapia Analítica de Bilbao. Es autor de más de 70 trabajos publicados en revistas nacionales y extranjeras.
sobre psicoanálisis, psicopatología, escritura y psicoterapia y mentalización. Es vicepresidente de la Asociación de Psicoterapia de la República Argentina y director de Mentalización, revista de psicoanálisis y psicoterapia. En segundo lugar está Nicolás Lorenzini. Él es psicólogo clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Sciences en Psicoanálisis de la University College London, doctor en Psicología Clínica, Educacional y de la Salud en la misma sede. Es investigador de la Unidad de Psicoanálisis de la UCL, asistente del profesor Peter Fonagy, ex investigador asistente del Anna Freud Center en Londres, docente de la International Analytic University, Berlín, Alemania, vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización AIEDEM, y miembro del comité editor de la revista Mentalización, Psicoanálisis y Psicoterapia, además de miembro del comité ejecutivo de la International Attachment Network de Reino Unido. También nos acompaña el día de hoy Manuel Esbert. Él fue editor, si tengo bien entendido, del libro de Gustavo, para luego conversar un poco sobre el libro y desarrollar un poco más ese tema. Ya para dar paso al seminario, por fin, le doy el paso a Gustavo para que inicie su exposición. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes acá en España, buenos días para ustedes allá, quienes estén en Chile. Vamos a comentar primeramente un caso clínico cuyo aparataje o fundamento teórico está desarrollado in extenso en el libro que presentaremos en la segunda parte de esta actividad, del cual tomaré entonces solamente algunos aspectos para poder trabajar el caso. Quiero decir dos palabras sobre el concepto de mentalización, que posiblemente muchos de ustedes no necesariamente hayan hecho algún seminario o formación al respecto, brevísimamente, porque durante el comentario del caso se va a ver más sobre esto, pero sí querría decir que el concepto de mentalización, para los que tienen formación psicoanalítica, alude a los procesos secundarios, a funciones que fueron ya detectadas por Freud, aunque no trabajadas por él, como la autocomprensión, la comprensión del prójimo y la regulación emocional y pulsional. Estas funciones sí fueron tomadas con mucho detalle por la psicología del yo, en la que abreva Peter Fonagy y otros. Entonces, tiene toda esta historia el concepto de mentalización, que tiene como un núcleo fuerte de su teoría estas tres capacidades: poder comprenderse a sí mismo, poder comprender al otro y poder regular los afectos e impulsos. Una de las definiciones habituales de mentalización es la comprensión del funcionamiento mental propio y ajeno en términos de estados mentales, lo cual es decir lo mismo que acabo de decir con otras palabras. Entonces creo que de momento esto nos alcanza para ir directamente al caso con un único agregado, que Fonagy y Target caracterizan tres modos que llaman prementalizadores, o sea, previos al acceso a la mentalización en el desarrollo evolutivo del sujeto, y que tienen una característica consistente en que cada uno de ellos, de modo diverso, implica una falla en el mentalizar, una falla en comprender al prójimo, a sí mismo y en regularse. ¿Mm? Entonces, bueno, me doy cuenta que es hiper escueto esto, pero vuelvo a decir, espero que con el comentario del caso se vaya a aclararme un poco más. Así que bueno, voy a pasar a compartir pantalla. Aquí tengo un esquema del caso. El caso tiene cuatro partes. La primera tiene más que ver con mentalización. La segunda ya
incluye aspectos fundamentales del psicoanálisis y la tercera y la cuarta también incluyen aspectos fundamentales del psicoanálisis y la quinta otro tanto, que no sé si llegaremos. Bueno, lo que yo he tratado con este material, que es de una paciente que traté en Buenos Aires hace muchísimo tiempo, un tratamiento que habrá durado unos 6 años, y que el interés que yo tengo ahora es compartir con ustedes ciertos núcleos, porque es imposible hablar de un tratamiento de 6 años en una hora, obviamente. Ciertos núcleos temáticos importantes de su padecimiento y el modo en que yo los trabajé. Esto último me interesa mucho porque, bueno, creo que es lo que más le puede interesar, ambas cosas, la parte psicopatológica y cómo se trabaja eso desde el punto de vista de esta articulación entre mentalización y psicoanálisis. Bueno, hecha esta aclaración, comento, bueno, le llamaremos Camila y a su pareja Leonardo, de las edades que figura ahí. Ella era socióloga y un elemento muy importante, que nos va a ocupar en más de un momento, es que ella trabajaba en barrios carenciados, las villas miserias, que se llaman en Buenos Aires. Y le daba muchísima importancia a ese trabajo, tanto que se iba muchos fines de semana, cuando podía por su trabajo ir en la semana también lo hacía, y le dedicaba, estaba muy involucrada, le dedicaba realmente mucha energía y esto era muy importante para ella. Y lo priorizaba respecto de otras actividades que eran eventualmente más lucrativas, porque eso de lucrativo no tenía nada. Pero para ella tenía un interés muy particular que después entenderemos. ¿Mm? Cuando vino a verme, hacía pocos meses que había interrumpido un análisis anterior, que si lo menciono es porque también lo comentaremos, y me dice que lo decidió dejar porque los últimos años, 2, 3 años, no había visto avance alguno y que por más que el analista le ponía onda y entusiasmo, ella no veía que eso se tradujera en una mejoría. Y entonces lo dejó y vino a consultarme. Ahora bien, cuando ella comenzó, tuvo una conducta muy particular y que me resultó del mayor interés y que quiero ser claro para compartirla con ustedes, que tenía dos aspectos. Un aspecto es que ella tenía mucha facilidad y fluidez asociativa. Asociaba libremente, contaba fantasías, hacía razonamientos psicológicos. Ella, no sé si dentro de la carrera o aparte, leía habitualmente muchas cuestiones de psicología, psicoanálisis, etcétera, o sea que tenía herramientas. Y manifestaba dichas herramientas y conocimientos en su decir. ¿Mm? Ahora, lo que a mí me llamaba la atención era que este despliegue, muy frondoso por momentos, no parecía tener repercusión en su experiencia vivencial más genuina, ni producir ningún efecto, pero ella seguía hablando. Otra característica, por demás llamativa, era que ella refería distintas actitudes, modos de ser, intereses, etcétera, de ella a su identificación con figuras familiares. ¿Mm? Por ejemplo, yo estoy siempre ayudando a los demás y viviendo en función de ellos, como en el barrio, en donde no solo le falta comida, sino alguien que los escuche y los ayude a resolver sus problemas. Y ahí estoy yo, siempre dispuesta, como mi tía, la hermana menor de mi mamá. Mi hermano me decía siempre, eres igual a la tía, siempre ayudando a los demás. Supongo que tenía razón, que me debo haber identificado con ella. Bueno, estos son dos mínimos ejemplos, pero este era constante, que ella refiriese de este modo modalidades suyas a identificaciones con figuras familiares, como era además una familia bastante numerosa, las posibilidades que tenía de identificarse eran múltiples. Bueno, eh, ¿qué hace uno con un paciente que se expresa de esta forma? Es muy difícil trabajar con estos pacientes, porque en lo que tiene que ver con el primer aspecto que señalé,
son muchos los analistas que se enganchan y dicen, pero qué bien, cuántos sueños que trae, cuánto asocia, cuántas fantasías, y focalizan en el contenido, interpretan el contenido, y pasa el tiempo y no pasa nada en ese análisis. He conocido análisis de muchos años de duración con pacientes con estas características y con analistas que les creían a pie juntillas que no había verdaderamente ningún cambio. O sea que es un tema, digamos, para tener en cuenta porque es altamente riesgoso de llevar a cabo una actitud iatrogénica, de hacerle perder el tiempo al paciente. Entonces, bueno, si uno no ha de trabajar sobre el contenido con interpretaciones, ¿cómo trabaja uno? Pues yo les cuento el modo que trabajé, que es el modo que habitualmente utilizo con pacientes con estas características y que me dio resultado. Yo le dije en un momento que, hablando de esa forma, ella quedaba desdibujada, porque a mí me costaba mucho verla a ella, que veía a la tía, veía al padre, veía al hermano, los primitos, bueno, y a toda la familia, pero no la veía a ella. Y que, bueno, esto me parecía que además no la conectaba con su experiencia más genuina, sino que más bien la alejaba de sí misma, justamente en este desdibujamiento. Entonces yo describí, señalé repetidas veces esto que se llama modo simulado, desde el punto de vista de la mentalización, que es uno de los 3 modos prementalizadores que comenté al comienzo. Bueno, entonces le dije que yo le proponía otra forma de trabajar, que era que en los relatos que ella me hiciera de escenas diversas de su vida cotidiana, que hiciéramos una exploración con detalle, por lo cual yo le pedía que hiciera relatos pormenorizados, que me diera ejemplos, no que hiciera relatos generales, que es típico también de estos pacientes, sino ejemplos. Bueno, ¿qué hizo él? ¿Y tú qué le respondiste? Y me dice que ahí estaba tu amiga María, y María dijo algo, intervino. Bueno, eso todo es como un primer nivel en lo conductual, que iba inmediatamente acompañado de una indagación en la experiencia subjetiva de cada uno de los presentes. Bueno, y cuando María dijo lo que dijo, ¿a ti cómo te cayó? ¿Qué sentiste tú en ese momento? ¿Y qué crees que tu amigo sintió? Bueno, y así. Todo el tiempo hacíamos este trabajo. Bueno, ella fue cada vez más, porque al principio le resultaba muy difícil. Al principio se iba una y otra vez a asociar con los familiares, cosa que yo la frenaba, le proponía que dejara de asociar libremente, porque en la medida en que la asociación libre tenía lugar en el modo simulado, mal podía ayudarnos, todo lo contrario. Y bueno, poco a poco ella fue adaptándose, por así decir, a esta modalidad diferente de trabajar, consistente en un trabajo exploratorio de la índole que les acabo de comentar. A medida que íbamos pudiendo llevar a cabo este trabajo, iban apareciendo un poco más a flor de piel sentimientos un poco más genuinos. Quedaban de lado todas estas fantasías, etcétera, que mencioné al comienzo, y ella empezaba a darse cuenta que estaba un poco más conectada con ella misma. Y me decía cosas como, mira, yo esto la verdad, en todos los años del análisis anterior, es que nunca lo había sentido, ni me había dado cuenta, porque mi analista le daba mucha importancia a las cuestiones transgeneracionales, familiares, a mi identificación con estas figuras, etcétera, y entonces, bueno, todo fluía, digamos, con él, pero es verdad que yo no llegaba a conectarme, cosa que ahora estoy empezando a sentir. O sea, que ese método, hay otros, obviamente. Yo comento esto porque, bueno, fue el que utilicé y a mí me parece que resulta de utilidad. Pero el objetivo, en todo caso, es llegar hasta lo más propiamente vivencial del paciente, dejando de lado toda esa parafernalia, digamos, que está totalmente disociada de la subjetividad. ¿Mm? Entonces, a medida que esto transcurría,
nos íbamos alejando del modo simulado e íbamos acercándonos más al modo mentalizado, que era como una especie de primer objetivo, diríamos, del trabajo, porque hubo después unos cuantos más. Claro, a poco andar y en la medida en que ella respondía a esta propuesta mía e intentaba hablar de sus sentimientos, me di cuenta que le era muy difícil hablar de los sentimientos. ¿Por qué? Porque sus sentimientos no estaban configurados y eh, con una forma, cualidad afectiva y una denominación como cuando uno dice estoy triste, por ejemplo. En la situación en la que se dan estos aspectos que acabo de mencionar. No, no, sus sentimientos tenían las siguientes características. Consistían en estados de desorganización en sus pensamientos, en sus rutinas, en sus horarios. Decía, sí, es que como me peleé con mi pareja, mi vida es un quilombo, porque me desorganicé y ahora ya no sé ni qué tengo que hacer, algo que me habían encargado en el trabajo, me olvidé qué era y no encuentro dónde lo anoté. Bueno, por ejemplo. Otra era sensaciones de cansancio físico, estados globales indiferenciados como mal humor persistente, tensión muscular y torpeza motriz, somatizaciones menores, resfríos, etc. Y todo esto estaba desligado de representaciones que podrían ligarse con estos sentimientos y de los nexos vinculares, esto es, de aquellas situaciones interpersonales que los habían generado. Todo sentimiento surge, entre otras variables que lo componen, de una situación interpersonal. Bueno, ella, para nada. Entonces, ¿qué había que hacer aquí? Porque estos son todas características de sentimientos que no están simbolizados. Por simbolizados, repito, entiendo un sentimiento que tiene una configuración determinada, un matiz afectivo específico que lo diferencia de los demás, que es regulable, que es denominable, etcétera, etcétera. Fíjense aquí qué caos con el que nos encontramos, en donde nada de esto es pasible de ser encontrado. Entonces, ahí la conclusión es que evidentemente ha habido una falla, posiblemente muy temprana, cosa que después corroboramos, en la simbolización de los afectos. Entonces, los afectos eran esta cosa, digamos, que de afecto, en el sentido en que entendemos habitualmente esa palabra, poco tenía. Bueno, ¿cuál era la intervención? Intentar promover la simbolización de los afectos, de diversas formas. Una era ponerle palabras. Entonces, cuando ella venía después de una pelea, por ejemplo, con una desorganización total, si había suficientes elementos como para conjeturar de mi parte que ella estaba enojada, le decía algo así como, ¿y puede ser que te hayas enojado cuando él te dijo esto? Pero además, yo trataba de utilizar un tipo de vocabulario consistente en lo siguiente. Por ejemplo, mira, me parece que hoy tienes tanta rabia que es como si tuvieras dentro de ti un volcán a punto de estallar. O por ejemplo, me parece que estás tan deprimida que es como si estuvieras en el fondo de un pozo oscuro, sin luz y sin salida alguna. ¿Por qué empleaba este tipo de vocabulario? Porque estas verbalizaciones que yo profería incluían referencias a sensaciones anestésicas, la rabia que sube, a sensaciones visuales, la oscuridad, a sensaciones motrices, etcétera, etcétera. Porque hay una cuestión, que cuando los sentimientos están altamente simbolizados, bien simbolizados, digamos, se van ligando cada vez más en un complejo proceso evolutivo con las representaciones palabras. Pero cuando los sentimientos no han podido, por los motivos que fuese, simbolizarse, quedan ligados a estos otros significantes, no en el sentido de Lacan, sino como una especie de sustrato material, estos otros significantes tan disímiles. Perdón que aquí cuando usan el chat se me descalabra el asunto. Ahí está.
Bueno, si pueden usar poco el chat, se los voy a agradecer porque si no cada vez tendré que hacer un procedimiento equiparable. Bueno, eh, además, perdón, ¿eh? Bueno, además de esto, le sugerí en más de una ocasión, porque ella había estudiado pintura, le gustaba mucho, entonces, que pintara o dibujara las representaciones que estuvieran ligadas a determinados afectos y los afectos mismos. Un ejemplo, comenta en una sesión que habló con una amiga de sus proyectos y que ésta puso mala cara y más bien subrayó los eventuales inconvenientes que Camila podría encontrar. A continuación, relata que en una reunión de amigas comentó que un familiar residente en el exterior le había enviado un pasaje para viajar a Estados Unidos. Vaya suerte que tienes, mientras nosotras tenemos que quedarnos aquí. Mi pregunta, ¿a qué atribuyes que te hicieran esos comentarios? Supongo que por envidia. Yo siempre siento que me envidian y me tengo que cuidar. De repente me sentí rodeada de fieras porque yo puedo viajar y ellas no. Le pregunto, ¿puedes desplegar un poco más esto de las fieras? Siento terror, pero sin imágenes. Fíjese qué interesante esto, ¿no? Falta el componente representativo. Siento el terror en la piel, como que vienen por mí, pero es un terror con imágenes difusas. No sé qué más decir. No tengo más palabras ni pensamientos. En ese momento se me va el pensamiento. Siento solo el terror y que vienen por mí. ¿Crees que podrías dibujar esta situación? No lo sé, lo intentaré. Y aquí tenemos el dibujo que hizo, donde hay una especie de monstruo, esta es ella, esa esfera, digamos, una especie de monstruo que es la envidia, perdón, que es la envidia del resto que se la va a tragar. Y el terror, fíjense además la diferencia de tamaño y de poder entre ella y el resto, y el terror que esto le suscitaba. ¿Mm? Entonces, yo le pregunté, bueno, ella trajo el dibujo, y yo le pregunté si ella había sentido algo en particular, y me dice que no, que simplemente había dibujado. Pero me dice, pero ahora que me preguntas, me acuerdo que yo tenía un proyecto que no había podido avanzar mucho en él porque siempre algo me trababa. Y después de hacer el dibujo, de repente me acordé del proyecto, lo fui a buscar, me sentí con mucha energía, con nuevas ideas para continuarlo y en el resto de la tarde casi que lo terminé, siendo que venía durante semanas sin poder avanzar ni un paso. O sea, esto me pareció interesante en el sentido de que parecería que la simbolización por vía de los dibujos de su estado de terror ante la envidia del otro le había permitido atenuar, aunque sea por un tiempo, el pánico a la envidia ajena y entonces había podido hacer su proyecto, que estaba frenado porque suponía que si lo hacía le iban a envidiar tan ferozmente que era terrorífico eso. ¿Mm? Es interesante que si bien ella había utilizado la palabra fieras, y yo también, en mi pregunta, eso no había surtido el menor efecto. No había consistido en un factor simbolizante, pero sí el dibujo. Entonces, esto me parece que es muy complejo y que da para un montón de consideraciones, pero lo quiero comentar simplemente porque creo que en más de una ocasión, con este tipo de pacientes, con fallas tempranas en la simbolización de los afectos, utilizar solamente la palabra no alcanza y hace falta otro tipo de recursos, porque la palabra si no queda como una especie de etiqueta del afecto en cuestión. Y lo que cala por dentro del sentimiento y lo puede llegar a transformar es, bueno, la cerámica, el dibujo, la pintura, etcétera, etcétera. Bueno, claro,
a medida que continuamos este trabajo, se fue dando una progresiva simbolización de sus sentimientos. Y consideré que era el momento para instarla, estimularla, favorecer que ella, bueno, incrementara la mentalización reflexiva, la mentalización de la que hablé al principio. Entonces, que se observara más a sí misma, sobre todo en ciertas situaciones en que, supongamos, se empezaba a angustiar, y entonces que prestara atención a lo que había pasado, a sus primeras sensaciones, etc. Y si era posible que lo pusiera por escrito. No tengo tiempo de hablar de esto, tengo muchos trabajos publicados al respecto. Bueno, en el libro que después comentaremos hay varios capítulos sobre la enorme, hiper enorme importancia de la escritura, muy particularmente con estos pacientes. Bueno, ella lo hacía y fíjense, por ejemplo, en uno de esos, porque ella después me los enviaba por mail, y dice, es una verdadera novedad que yo haya detectado ese estado brumoso en el que quedo después de unos embates de mi madre. Lo percibí, pude distinguir su omnipresencia desde que colgué el teléfono el lunes hasta el momento de la sesión. Se disipó después de la sesión y volvió a mí la energía y la claridad. En otro momento, no solo no me daba cuenta de en dónde se iniciaba mi malestar, simplemente no lo distinguía como malestar. Y tal vez discutía con Leonardo, o me ofuscaba por demás, o me desorganizaba, lo que comentamos antes de esos afectos. Me desordenaba en mis cosas de la vida cotidiana y no sabía por qué. Hoy, por ejemplo, claramente me di cuenta que me costaba salir de casa. Hasta levantarme a la mañana me costó el lunes. Bueno, tal como dijimos en la sesión, me había deprimido. Creo que nunca antes lo había sentido con tanta claridad. A mí me sorprende darme cuenta de que por primera vez estoy teniendo este registro de mis cosas, pero es así. En mi análisis anterior, que era un análisis por lo que ella me comentó, más bien clásico, de asociar libremente e interpretar, que con una paciente así es lo peor que se puede hacer, según ya comenté. Bueno, en mi análisis anterior había mucho de comprensión intelectual, pero no percibía las cosas como ahora. Ahora puedo percibir mejor mis sentimientos, les presto más atención. Y fíjense cómo en el texto que acabamos de leer hay una gradual y progresiva mejora en la simbolización de los afectos. Pasa de un estado brumoso, que es un algo sin forma, consistencia ni cualidad, al malestar, que es difuso todavía, pero mucho menos que el estado brumoso, a la depresión, que ya tiene una configuración, puesto que está simbolizada, un matiz afectivo, puede ser denominada, verbalizada, etcétera, etcétera. O sea, estos tres elementos me parece que muestran una progresión en este trabajo de simbolización. Bueno, claro, el hecho de que ella progresara en la capacidad de mentalizar y de simbolizar nos permitió comenzar a adentrarnos en otros aspectos de su vida, que tenían que ver, los que traigo acá para comentar, porque es más complejo, ya lo dije, por ejemplo, con la relación con la madre. Ella habló, aquí vamos a hablar de conflicto vincular, bueno, no tengo tiempo para explicar lo que es un patrón vincular, pero bueno, este es el sujeto, el objeto, y hay tres vectores, ya agregaremos el primero, que van de uno al otro. Ella ha hablado de los embates de la madre y que el resultado es que queda en un estado brumoso. Cuando hablaba de embates de la madre, yo le preguntaba a qué se refería y ella no me lo podía explicar. Me decía, bueno, no sé, qué sé yo, son embates que me dejan, como te digo, en un estado brumoso. Bueno, con un laborioso trabajo fuimos despejando los componentes de los embates. Aquí quiero hacer un agregado que es el siguiente. No se trataba de una condensación, porque la condensación, en el sentido que la descubrió Freud y que se utiliza en el psicoanálisis habitualmente, supone un conjunto de elementos previamente diferenciados que por las razones que fuese
después se van combinando, aglutinando, condensando entre sí hasta formar una totalidad compleja. Aquí se trataba de un tipo de fenómeno psíquico muy primario que podríamos decir que en él la unidad antecede a la diversidad. Entonces son fenómenos globales, difusos, confusos, y que nuestro trabajo fue ir deslindando todo lo que ahí estaba contenido. Entre las cosas fundamentales que encontramos eran que los embates, ¿cuáles eran? Críticas de la madre hacia ella, actitudes desvalorizantes, ponderaciones reiteradas y muy enfáticas a los otros hermanos, inundar a la paciente con sus propias angustias y estados depresivos, etc. Bueno, esto fue de la mayor importancia, porque entonces ese todo indiferenciado en Bates se abrió en una serie de líneas que cada una de estas denominaciones consiste en eso, las críticas llevó por una línea, la desvalorización por otro, etc. Y entonces era posible ahora trabajar con mayor profundidad en cada uno de estos aspectos e ir haciendo un trabajo ahora ya más psicoanalítico consistente en articular estos elementos entre sí, profundizar con qué conflictos, etcétera, tenían que ver y tratar de hacer una reconstrucción de la historia a ver en dónde habían tenido su origen, por así decir. ¿Mm? Entonces, este ya es otro tipo de trabajo, posibilitado por todo el trabajo anterior sobre la optimización de la mentalización y de la simbolización. ¿Mm? Bueno, logramos en un momento clarificar un poco más el primer vector, que no estaba en el efecto anterior, y vimos que tenía que ver con el deseo de ser amada con la madre, pero que no estaba simbolizado, perdón, ese deseo como tal y reprimido, por ejemplo, sino que no estaba tampoco constituido, era tan difuso como lo de los embates. Entonces, se manifestaba en que ella iba muy a menudo a visitar a la madre y salía destruida por la cantidad de críticas y embates que recibía ahí, la llamaba continuamente para preguntarle qué necesitaba, se le hacía de oreja para que la madre descargase catárticamente todos sus pesares y los de sus amigas, etcétera, etcétera. Entonces, pudimos ir viendo, con un trabajo que llevó su tiempo, que ahí en realidad lo que había era un ponerse al servicio, por así decir, de la madre, en función de la madre, para recibir de ella una retribución amorosa. ¿Mm? Lo que recibí, en cambio, eran embates y el resultado era el estado brumoso comentado. Progresando más en esto y aclarando, deslindando los componentes de cada una de estas variables con mayor detalle, vimos que ocurría aquí abajo a la izquierda un progresivo y continuado incremento en la mentalización y la simbolización, la clarificación del conflicto vincular, la reconstrucción de episodios infantiles a los que hice referencia, y ahora en este conflicto vincular quedó aclarado que efectivamente todas esas conductas que llevaba a cabo tenían que ver o eran expresión de un deseo que no se había configurado como tal de ser amada por la madre. Lo que encontraba, además de los embates, fundamentalmente era un rechazo y un amor al hermano. Y el resultado por parte de ella era un intensísimo amor-odio, una especie de mezcla difícil de diferenciar de una pasión ilimitada y un odio hipertrófico hacia la madre, conjugado. ¿Mm? Bueno, el progresivo trabajo sobre todos estos aspectos que acabo de nombrar permitió el comienzo del duelo por la madre que no había tenido. Porque ella cuando iba a visitar a la madre, por ejemplo, iba siempre con una expectativa que no siempre era muy consciente para ella. Pero ¿cuál era la expectativa? Ser recibida con los brazos abiertos por la madre, cosa que obviamente nunca ocurrió.
Entonces, fue pudiendo elaborar eso relativamente, pero en cierto sentido bastante sí, con lo cual, bueno, mejoró la relación con el hermano, a cual odiaba profundamente como no es difícil suponer. Bueno, vamos a hablar ahora de un punto que para mí es el más importante de todos, así que estoy un poco bastante acelerado porque el poco tiempo que tenemos. Francisca, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, Francisca no responde. ¿A qué hora empezamos? A las 10:15. Empezaste a contarnos del caso como a las 10:15. Perfecto, Así son que yo, 50 yo minutos. continuaría otros 10 minutos más y después podemos abrir a preguntas. Sí, 10 o eventualmente 15. Bueno, trataré de que sean 10. Bueno, 10 a 15, sí, 10 a 15. Adelante. gracias, Nico. Herida narcisista identitaria y sus derivados. ¿Qué es esto? En algún momento ella relató un hecho que me pareció verdaderamente muy estremecedor, consistente en que ella lloró casi ininterrumpidamente los 8 primeros meses de vida. En un momento determinado, la madre, aturdida y medio enloquecida por este llanto, aunque la madre trabajaba y la dejaba al cuidado de su hermana, pero bueno, cuando volvía, Camila seguía llorando. Entonces, en un momento dice, a esta chica le debe pasar algo y la lleva al pediatra. Y el pediatra lo que dice es, no, claro, claro que llora, pero es que tiene hambre. ¿Cómo va a tener hambre si yo le doy el pecho? Sí, señora, pero la leche que usted tiene es escasa. Y esta chica, fíjese, nació con unos cuantos kilos, tiene un tamaño grande y bueno, y tiene hambre y llora por hambre. Entonces, lo que yo le sugiero es que complemente la teta con un biberón. Así lo hizo la madre y a partir de ese momento dejó de llorar. Yo creo que es muy impresionante en esto la absoluta desconexión de la madre de lo que podría estar ocurriéndole a su hija, de modo tal que fue, y por suerte concurrió al pediatra, fue la palabra del pediatra la que esclareció que la hija se quedaba con hambre y que sabemos que los bebés, cuando tienen hambre, las agonías primordiales que describió Winnicott son muy intensas. El odio es feroz, o sea, se multiplican afectos que es imposible que ellos puedan llegar a regular, tramitar o simbolizar de una manera hipertrófica. Entonces, este sufrimiento tan prolongado constituyó lo que, y la desconexión obvia de la madre, no solo respecto de la alimentación, sino en muchas otras cosas, lo que llamaremos el trauma precoz. Esa es como una primera herida muy importante que sufrió en sus primeros meses de vida esta niña, cuando lo era. Ahí ya tengo. Si pueden no enviar chats, yo voy a estar muy agradecido. Fíjense, en un escrito de los que me enviaba, después veremos por qué, escribe, esto es textual, lo que yo no tuve dejó un agujero. Desde ese agujero se interrumpe mi deseo, así lo siento, como un hueco. Por primera vez creo verlo así de nítido. Es el agujero que dejó el desconocimiento perenne e insidioso de mi madre y mi padre. Bueno, muchas veces hablo del agujero, muchas veces. Estos son temas que, dada su gravedad, complejidad y profundidad, y también en el territorio de la historia, digamos, lo tempranos que son, hace falta muchísimo trabajo al respecto, bueno, cosa que tratamos de hacer. Entonces, claro, esa era la razón por la cual la fragilidad narcisista identitaria de Camila, que podemos considerar como un déficit estructural, bueno, esto de momento no aclaro qué es lo de la estructura, era muy marcada y necesitaba para apuntalarse de la investidura, esto es del amor, del cariño,
del ser tenida en cuenta, etcétera, del otro, recayendo sobre ella. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos, habíamos llegado en el gráfico anterior al trauma precoz, en el cual tuvieron lugar agonías que he mencionado, la herida narcisista y más de un derrumbe. Después vamos a hablar un poco más de lo que es el derrumbe. Esto dejó como cicatriz, podríamos decir, una vez que ya creció y ya dejó de estar tan a merced, digamos, de esa madre, un déficit estructural consistente en la fragilidad del self. O sea, en un self con fronteras poco demarcadas, que fácilmente era influenciada entonces por los demás, que le costaba mucho tener una opinión propia, que no podía regular sus impulsos y afectos justamente por la fragilidad del self, etcétera, etcétera, con un sentimiento de autoestima por el subsuelo, ¿no? Un menoscabo profundo del sentimiento de estima de sí y un largo etcétera. Ahora bien, ¿ella cómo se las arreglaba con esto? Porque nadie puede vivir con esto, a flor de piel. Entonces, todos aquellos que pueden, porque hay algunos que no pueden, activan mecanismos compensatorios y de procesamiento para lograr una cierta estabilización y no vivir en carne viva con esas angustias y esos derrumbes. ¿Mm? En ella, esto fue muy fundamental porque, vamos a hablar entonces del mecanismo compensatorio de Camila, como ya dije, vivía pendiente de los demás y dejaba de lado continuamente sus propios intereses, privilegiando los de los otros. Por ese motivo resultaba tan importante para el trabajo en el barrio carenciado, en tanto, uno, les daba a sus habitantes lo que ella no había recibido. Aquí podemos ver una conjunción de defensas de proyectar en los habitantes del barrio carenciado su parte más desamparada, identificarse ella con para hablar como Klein, con un pecho dador que les brindaba asistencia de todo tipo, digamos, ¿no? Entonces, esto es parte del mecanismo compensatorio, o modo de procesamiento, si queremos incluir también esta defensa. Y también recibió el agradecimiento y el cariño de los mismos, lo que le compensaba de esto, la insidiosa indiferencia de los padres, como dice en ese escrito, y del sentirse continuamente no amada. Estos habitantes de ese barrio eran particularmente demostrativos, supongo que en gran medida por la gratitud que le tenían. Ella era muy amorosa realmente y muy solidaria con ellos, se implicaba, etcétera, etcétera, y recibía una especie de nutriente, porque ella tenía hambre. Ahora, en sus primeros meses había sido de comida, pero ahora tenía hambre de un nutriente narcisista, que la validara, que la entendiera, que la valorizara, que la quisiera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto se lo daba esa gente. Entonces, para ella se volvía entendible ahora, esto lo había anticipado antes, el por qué para ella tenía tanta importancia participar y destinar mucho tiempo, inclusive fines de semana, en este trabajo. Podríamos decir en una frase, perderse en los otros era la forma de sostener y apuntalar un sentimiento de sí sumamente precario y vacilante. Pero, claro, esto tenía obviamente su costo. Todos los mecanismos compensatorios tienen su costo. En este caso, dejar de lado sus propios intereses, hacerse tiempo para sus actividades, en vez de ir al barrio a los fines de semana, y un largo etcétera. Pero lo que ganaba era mucho. Era esta estabilización de la que les hablé hace un rato, que le permitía, bueno, no estar en derrumbe permanente. Y llevar a cabo una serie de actividades, no solo en el barrio, aunque primordialmente ahí, en donde ella era, porque era una persona muy inteligente y capaz, donde ella era, bueno, muy hábil, muy diestra y podía llevar a cabo cosas interesantes, sabía escuchar a los demás, sabía aportarles un consuelo, un sostén,
un consejo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, su desenvolvimiento en la medida en que estaban funcionando los mecanismos compensatorios adecuadamente era muy bueno. Por lo cual, en este tipo de pacientes es clave, absolutamente decisivo, prestar la máxima atención al hecho de, primero, si el paciente ha podido construir mecanismos compensatorios, porque, vuelvo a decir, hay quienes no pueden. Y si ha podido ver cómo le va con esos mecanismos y nunca considerar los mecanismos de defensa a los efectos de interpretarlos y pretender desmontarlos, porque eso sería precipitarlo en el derrumbe. Entonces, lo que pasa es que hay modos o mecanismos compensatorios que son muy costosos para el sujeto. Para ella este lo era porque se desdibujaba también en este punto, ¿no? Dejándose de lado. Entonces, el abordaje técnico, clínico ahí, que en mi opinión es de mucha utilidad, es trabajar con ella sobre esos modos compensatorios y ayudarla a que o lo sustituya por otro o que en todo caso lo atenúe para dar lugar a aquello que no lo tenía por causa justamente de esos mecanismos. Bueno, aquí esto lo salteo y continúo por acá. Bueno, tenemos entonces mecanismos compensatorios, habíamos llegado hasta ahí. Claro, estos mecanismos pueden fallar y el ejemplo que tenía ahí era de esa índole, pero no nos da el tiempo. Y bueno, puede aparecer un colapso y retorna el derrumbe. ¿Qué es el derrumbe? Puede aparecer de distintas formas. En ella aparecía como literalmente sentir que se hundía en un agujero en la tierra. Entonces, vamos a comentar respecto a la terapia y volvemos al analista anterior. El analista anterior le propuso hacer diván, error absoluto. Pero además, un poco de sorpresa para ella, de repente decía, bueno, ya es la hora, dejamos por hoy. Con lo cual ella se sentía expulsada de ese lugar y además, por no decir otras cosas que no tenemos tiempo de ver, expulsada de su mente y de su memoria, abolida, digamos, forcluida de su mente, lo cual era una catástrofe narcisista. Y entonces, cuando salía del consultorio, esto fue algo que me contó prontamente, digamos, cuando salía del consultorio, ahí sentía que se abría literalmente la tierra y se hundía y caía en ese agujero, en medio de una angustia atroz. Bueno, advertido de esto, ¿qué hace uno con esto? Bueno, en mi caso, lo que utilicé y que resultó de mucha utilidad fue proponerle, mira, yo te propongo para que no te siga pasando esto, que te voy, además hacíamos cara a cara, obviamente, que yo te voy a avisar 10 minutos antes de que termine la sesión. Entonces, tú ahí me dices si te angustias porque nos vamos a separar en muy poco tiempo, pero compartimos tu angustia, la pensamos juntos, tratamos de entenderla, o sea, en el intento de compartir y simbolizar esas angustias. Entonces, creando condiciones de seguridad por el buen vínculo que teníamos, era una persona con la que era muy fácil tener un buen vínculo porque era, como dije antes, realmente muy amorosa. La idea era compartir y explorar su experiencia, hacerle de sostén y favorecer la simbolización. A eso agregué que ella me podía escribir mails en la semana cada vez que quisiera o necesitara hacerlo, como un modo de reforzar el vínculo y estar en un contacto más permanente. Porque nosotros hacíamos durante un tiempo una sesión por semana, después subimos a 2, pero para ella era una eternidad. Desde la segunda sesión de una semana hasta la primera de la semana siguiente, era difícil de tolerar. Los mails, ella de una vez me dijo, que eran como una cuerda que se tendían a través del espacio entre nosotros y que le permitía sostenerse con firmeza. Otra cuestión que es muy importante con estos pacientes es recordar las sesiones y hacer como una especie de historia de lo ocurrido con anterioridad en el tratamiento. Por ejemplo, mira, esto que me dices a mí me recuerda lo que
¿te acuerdas hace 3 semanas que me dijiste tal cosa? Porque yo le veo una relación. Yo hacía esto todo el tiempo, lo cual ayudaba a la paciente a sentirse tenida en mente. Esto es imprescindible para estos pacientes, que alguien importante para ellos los tenga en mente. Entonces, le mostraba cómo efectivamente la tenía en mente, puesto que me acordaba de lo que había ocurrido, pero además favorecía que ella pudiera ir poniendo ciertos peldaños para lograr un sentimiento de continuidad existencial del que carecía por completo. Entonces, este es otro tipo de intervenciones que tiene mucha utilidad. Todos estos que acabo de mencionar no son los únicos, pero bueno, los que quería compartir hoy con ustedes tienen como foco trabajar sobre la fragilidad narcisista. Bueno, hay algunos temas más, pero me parece que hasta aquí está bien. Bueno, Nico, cumplí, ¿no? Cumpliste, claro. Bueno, me alegro. Eh, Bueno, supongo que, no sé si está Francisca para coordinar, si quieren hacer preguntas, cosas que no hayan Eh, quedado claras o lo que fuera. sí, quien tenga alguna duda, por favor, que levante la mano. Solo tenemos espacio para 3 consultas, sí. Mm, no veo a nadie. No se peleen. Les recuerdo que solo se van a atender consultas para quienes levanten la mano, ya que el chat está desactivado en este momento. Todo súper claro. ¿No hay dudas? Asumo que no. Bueno, Ok, entonces podemos pasar a la presentación del libro. vale. vale. em, bueno, a ver, estoy un poco distraído con todas las pantallitas pequeñas. El libro, lo tengo aquí. Mentalización, funcionamiento mental y psicoanálisis. Sus interrelaciones y complementariedades en la práctica de la psicoterapia. Un libro que al menos yo lo conozco de una u otra forma hace ya un poco más de 10 años, diría yo. Eh, un libro que, de hecho, yo sabía que alguna vez iba a existir. Una vez insistí hace unos años, de hecho, y le pregunté a Gustavo por qué no sistematizaba todo esto que él pensaba y escribía en distintos lugares en un libro. Voy a presentarlo entonces un poco. Entre medio voy a hacerte algunas preguntas que me surgen cuando pienso no solo en lo que se presenta en este libro, que es el modelo integrativo entre mentalización y psicoanálisis, por ponerlo así. Este es, digamos, el libro por el momento que hay publicado de este modelo, y sé que es una de las muchas formas, o sea, una de los elementos que componen el poder diseminar este modelo integrativo. Esto viene del capítulo 12, ¿eh? Es simplemente el comienzo. La teoría de la mentalización y una de las prácticas clínicas que de ella deriva, MBT, por Mentalization Based Treatment, a pesar de sus indudables y numerosos méritos, dejan fuera de consideración una serie de aspectos que han sido largamente trabajados en el campo del psicoanálisis. Tampoco incluyen otro modo de la mentalización, que reconoce sus orígenes en Wilfred Bion y en Pierre Marty, a la que he llamado mentalización transformacional, que se articula de modos diversos con la mentalización reflexiva, de la que sabemos con Peter Fonagy y sus colaboradores. Estos hechos, es decir, que se dejan fuera en el MBT elementos del psicoanálisis por un lado, y que hay un tipo de mentalización que no está incluida tampoco en la MBT de Fonagy y Bateman. Esto se une en una larga experiencia clínica con pacientes no neuróticos,
también llamados trastornos narcisistas identitarios, perturbaciones estructurales, perturbaciones tempranas, etcétera. Déjame agregar ahí, pues meter una palabra ahí, trastornos de personalidad, por ejemplo, en términos de diagnóstico más bien psiquiátrico, me han llevado a tratar de articular estos enfoques en un marco teórico más abarcativo, que brinda opciones terapéuticas al que he denominado el modelo integrativo entre mentalización y psicoanálisis, que he presentado en diversos artículos y que ahora resumo de manera sintética. Te refieres al capítulo, porque aquí, por supuesto, que hay un Ahí la detallado, están. sí, hay un detallado proceso, primero que nada, para llegar a esto que es básicamente un modelo clínico y un modelo de trabajo en la clínica. Es un modelo de trabajo en la clínica que tal vez, y esto creo que te lo he escuchado decir a ti, Gustavo, es un modelo que ya rondaba en el aire entre colegas que nos interesamos en la mentalización, pero que por distintos factores, ya sea por el lugar donde trabajamos, ya sea institucional o en consulta privada o con grupos, o etcétera, pero también por una cosa de gusto personal, encontrábamos que el MBT es una de las formas en las que se puede trabajar con la mentalización dentro de psicoterapia, pero que la mentalización era mucho más que eso. La idea es, digamos, muy fértil y muy útil en la clínica. Y entonces habíamos varios que estábamos trabajando un poco así, ¿no? Yo tomo lo que sé, digamos, psicoanálisis, por ejemplo, y vengo de tal escuela, pero me nutro mucho de la mentalización como concepto, y la verdad es que me sirve con pacientes un tanto distintos a los que, con los que normalmente trabajo, o le empiezo a dar solución a más gente. Hay casos eh, que se incluyen dentro de mi práctica clínica porque puedo eh, unir a ella la mentalización. Ahora bien, el gran mérito del libro, creo yo, es que toma en serio esto que estaba en el aire. Que tal vez yo pienso que lo experimentaste tú como clínico, pero que también lo escuchaste a colegas diciendo, sí, la mentalización, qué gran idea, me estoy leyendo todos los papers y todo, pero la MBT, bueno, no sé si quiero hacer un año y medio de terapia de grupo con terapia solamente preguntando cosas y sin haciendo ningún trabajo interpretativo. En fin. Perdona, ¿puedo agregar algo ahí, Nico? Lo que me ocurrió con mucha frecuencia fue que colegas que se estaban formando en MBT venían a supervisar conmigo porque los supervisores MBT, cuando ellos trabajaban el contenido, los conflictos u otras cuestiones de los pacientes, supongamos la perturbación identitaria, como en el caso de Camila, le decían, no, no trabajes el contenido, tú circunscríbete a trabajar cómo optimizar la mentalización. Y lo que estos colegas veían era que eso no les alcanzaba para dar respuesta a la demanda del paciente y que necesitaban otra cosa, que todo bien con la mentalización, pero que por sí sola no daba una respuesta universal. Así que eso lo observé muchísimo. Gente, además, que algunos de ellos tenían cierta formación psicoanalítica, aunque fuera escasa, pero que la tenían, sabían que eso existía, digamos, y que entonces, bueno, querían ver si articulando con el psicoanálisis podía complementarse para tener un modelo más abarcativo y más eficaz en la práctica. Es ahí, justamente, que yo creo que tú no solamente te das cuenta de esa como necesidad del clínico de, por un lado, enriquecer el trabajo del MBT o de pura mentalización, y también la necesidad en el psicoanálisis de contar con un concepto como mentalización, que es una necesidad que tú viste, pero que también la han visto otros autores, entre ellos el grupo Rudolf, de la escuela, digamos, del OPD. Claro, Eh, Guerra Rudo, claro, Claro, y que también viene trabajando de manera famosa, que sigo Otto Kemberg hace mucho tiempo, esa cosa de el psicoanálisis plus, ¿no? claro, Eh, el psicoanálisis tomando cuenta que la estructura, incluso en el trabajo clínico, obviamente nunca hay una secuencia clara, súper diferenciada, pero que antecede un poco el trabajo del conflicto.
lo antecede a veces históricamente o lo antecede incluso en el trabajo clínico, donde la elaboración de un conflicto es imposible a través de la mentalización porque el aparato para poder trabajarlo no está ahí o no está funcionando bien. Y en ese sentido, el mérito del libro iba diciendo que tomas en serio esta necesidad, esta utilidad de la flexibilidad entre el psicoanálisis y la mentalización, o el MBT. La tuya, esta flexibilidad tuya, como lo señala el título del libro, es una integración. Aquí no hay cherry picking, sino que se integran cosas, digamos. Y por lo tanto es de un nivel de complejidad que puede ser importante, sobre todo cuando uno toma estas dos cosas, ¿no? El psicoanálisis, que ya es bastante complejo, y la mentalización, que es menos compleja, pero que también implica un buen tema que estudiar, y que se va anclando en el attachment, en el apego, en fin, y por lo tanto también tiene su complejidad. Pero entre medio está funcionamiento mental, que es el título, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero en el título dice mentalización, funcionamiento mental y psicoanálisis. ¿Podría también haber dicho mentalización, estructura y psicoanálisis? Sí, podría haber dicho, exacto. Sí, 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 absolutamente. ¿Y por qué funcionamiento mental y no estructura, Gustavo? Porque esto lo hablé con colegas que me decían que estructura sonaba mucho a lacanismo y que no circula por fuera de esa escuela, el término estructura no está muy de moda, por decirlo de alguna manera, y que entonces no se iba a entender a qué me refería yo con estructura, lo iban a confundir con algo lacaniano, bueno, que no era algo que me hiciera particular gracia, esa introducción. Entonces, bueno, en tanto que los que llevan a cabo el tema de la estructura y lo desarrollan, los alemanes, Rudolf, etcétera, tienen algunos artículos donde los utilizan como sinónimos, valiéndome de eso, preferí el término menos cargado, digamos, de connotaciones complejas, funcionamiento mental. A mí me gusta más funcionamiento mental porque me parece que en realidad se refiere mucho más a eso, se refiere a funciones, a pequeñas maquinitas que van funcionando bien o mal, ¿no? Pequeños procesos, algoritmos casi. Tema Mientras dinámico. que lo encuentro un poquito más, un poco más reificado y que no cambia mucho. Eh, bien, con respecto a eso, justamente esta bisagra, ¿no? La psicoterapia basada en la estructura y también la terapia de esquemas de Jung, ¿no? Sí. ¿Qué son tu bisagra entre mentalización y psicoanálisis para crear digamos, compendio de trabajo clínico, desde la formulación, digamos, y el pensamiento del caso, hasta técnicas, etcétera? Son las cosas que vamos encontrando en este libro. No tanto la terapia de Jung. La ¿Mm? terapia de esquemas que la conozco en profundidad, pues he leído mucho al respecto, pero no la incluyo en mi modo de pensar ni en mi trabajo. Si bien me parece muy valiosa, pero no la incluyo. Bien, bueno, a mí me parece que hay algo que surge aquí del hecho de que tú eres psicoanalista también, que es una especie de pregunta, como a lo largo del libro, sobre todo en la primera parte, tal vez no muy explícita, no sé realmente si está explícita ahí, es, pero ¿y por qué yo tengo que atenerme a ciertos límites, ¿no? Y hay un trabajo importante que tú haces como casi de exégesis del MBT, donde sacas los límites que el MBT tiene, como cuáles son las restricciones teóricas y por tanto técnicas. Claro, Y exacto. está un poquito esa pregunta de ¿y por qué yo me tengo que atener a esto, ¿no? Que me parece que es uno de los valores del psicoanálisis desde que comienza, ¿no? Eh, por supuesto que las instituciones digamos, lo han ido dogmatizando un poco en ciertos momentos. El psicoanálisis tiene esa pugna continua entre, bueno, ¿por qué tengo que usar el diván? ¿O por qué tengo que hacerlo 4 veces a la semana? ¿Por qué? Y resulta que las grandes ideas desde el psicoanálisis vienen de ese cuestionamiento de, mira, estoy limitado
¿Por qué me tengo que limitar? ¿No? A mí me parece que todas las ortodoxias psicoanalíticas del MBT o de donde vengan son restrictivas. Claro, Y que es una buena actitud y generalmente fructífera cuestionarlas, o sea, no caprichosamente, sino a partir de la experiencia clínica y con fundamentos para flexibilizar esas rigideces ortodoxas y ampliar, en todo caso, la perspectiva. ¿Mm? claro. En ese sentido, me parece que esa pregunta un poco que estoy intentando poner, digamos, en tus labios, que es ¿por qué restringirse como se restringe el MBT? Mm. Yo sé que hasta cierto punto uno puede tomarla como una pregunta retórica, como y por qué? Pero me parece que podría ser interesante intentar responder esa pregunta de ¿por qué el MBT sí se limita? Porque yo creo que en la respuesta de esa pregunta también está el contraste con el modelo que tú propones. Eh, y yo estaba Bueno, intentando, Ujú. sí. Yo estaba intentando contestar esa pregunta, pero creo que prefiero preguntártela a ti. ¿Por qué el MBT se limita? Bueno, a ver, yo creo, es una creencia, porque no lo he hablado con Bateman y Fonagy, pero he leído todo lo que ellos escribieron. Hay una cosa muy importante para tomar en cuenta. El libro más importante conceptualmente hablando sobre mentalización lo escribe Fonagy y otros autores donde no está Bateman en 2002. Se llama Mentalización, Regulación del Afecto y el Desarrollo del Self. Lamentablemente no está en español. En 2004 entra Bateman en la escena y escriben juntos, ahora con Bateman como primer autor, el primer libro sobre MBT, que perfeccionan y formalizan y le llaman una guía práctica 2 años después, en 2004, en un libro que se llama Tratamiento basado en la mentalización, una guía práctica. Lo que ahí sucede es que el altísimo nivel conceptual que tiene el libro del 2002 va bajando de una manera como por una pendiente de 45 grados y se va convirtiendo en una serie de explicaciones muy pragmáticas, por eso lo de la guía práctica, y, bueno, útiles para la clínica siempre y cuando uno quiera tomar un recetario, seguirlo y operar con él. Otro tanto podemos decir del libro del 2016, que es el último libro en esta línea, también se llama igual, es mucho más gordo, mucho más amplio, tiene más ejemplos, pero el espíritu es exactamente el mismo y es todavía más flojo conceptualmente que el del 2004. Entonces ha habido, en mi opinión, y me parece que es interesante, me resultaría súper interesante debatir esto con colegas que conozcan esta bibliografía, para ver si concuerdan conmigo o no. Yo estoy muy convencido de lo que digo porque lo he leído detenidamente y pensado mucho. Entonces, que ha habido como una especie de decadencia conceptual y un incremento del pragmatismo en lo que se vuelca en los libros. Entonces uno lee el último libro, por ejemplo, y puede que, si lo lee con cuidado, si toma notas, si tiene buena memoria, le quede un recetario de cómo hay que actuar con los pacientes. Lo que no va a saber es por qué. O sea, ¿cuáles son los fundamentos conceptuales de la misma teoría de la mentalización que empezaron a ser planteados en 2002, pero que dejaron de serlo después? Yo creo que en ese punto entiendo, conjeturo, la inclusión de Bateman es absolutamente decisiva. Creo que Bateman le dio un giro enorme al asunto, en el sentido que acabo de comentar. Por ejemplo, varios de los autores del primer libro, no, bueno, con más orientación psicoanalítica, ya no siguieron participando en los posteriores desarrollos. Ahora, ¿qué pasa? Que esto permitió la creación de un modelo muy compacto, muy congruente y muy vendible. Entonces, yo creo, tal vez es porque soy muy mal pensado, que aquí también tuvo importancia un factor económico
en tanto se convirtió en el tratamiento de eficacia en Inglaterra, para la pública, digamos, y yo creo que en la pública verdaderamente sí puede tener utilidad. Entonces, pero el problema me parece, o sea, yo creo que si ellos hubieran dicho, es mi opinión, hemos construido este monstruito al que le llamamos MBT y que vemos que es muy útil para ciertos pacientes de la pública donde tienen nada más una sesión por mes durante 6 meses y punto, y esto los ayuda. Genial. Agregando, sabemos que con esto estamos dejando de lado un montón de cuestiones súper importantes, muchas de las cuales ha trabajado el psicoanálisis, por lo cual, para aquellos que no tengan la obligación de dar de alta en 6 meses un paciente en la pública, les aconsejamos que no se restrinjan a, esta, a este formato del MBT, sino que amplíen sus horizontes en otras direcciones. Bueno, es lo que hice yo. Entonces, yo, ¿por qué creo que el MBT ha surgido y se ha popularizado con tan impresionante, digamos, difusión en toda Europa, como sabemos muy bien? Yo creo que es por su practicidad, porque me parece que en general en las universidades el nivel de enseñanza y aprendizaje es cada vez más bajo. En los institutos de formación de psicoterapeutas ocurre otro tanto, hasta donde yo conozco, y que entonces cada vez más se buscan cosas rápidas, eficaces, que sirvan y que uno pueda vivir de eso. Creo que el MBT es una especie de ejemplo paradigmático de algo muy exitoso en esta línea. Personalmente, no me va esa línea. A mí me gusta más la complejidad que creo que de los modelos, que creo que respeta más la realidad de la clínica, la complejidad de variadas intervenciones, según predomina una patología narcisista identitaria o simplemente una neurosis, etcétera, etcétera. Por eso he tratado de construir, y sigo trabajando en ello, un modelo que tenga, bueno, un alto grado de complejidad. No sé si te respondo, Nico. Sí, sí, me respondes muy bien. Gracias. Bien, hasta me parece bien esa respuesta porque ahí, como te decía yo, al explicarse del por qué alguien crearía algo tan restringido como el MBT, aparece cuál un poco es el valor también de tu propuesta, que tiene ese valor de tomar en serio algo que rondaba en la cabeza de muchos clínicos y sistematizarlo, sistematizar esa necesidad, esa utilidad, y este valor de cómo realmente se hace cara a la complejidad con flexibilidad suficiente. Ahora, esa flexibilidad, por supuesto, que implica una complejidad también de qué es lo que hay que aprender, qué es lo que hay que practicar, en fin, y te voy a preguntar algo al respecto en un momento. Un Ah, esfuerzo muy, un esfuerzo muy claro, grande. o sea, la profesión imposible, ¿no? Eh, Claro, algo así, sí. la flexibilidad que, como yo decía, es una inquietud básica del psicoanálisis, me parece a mí, que está siempre presente como una necesidad en la historia de la disciplina, o en pugna al menos, esto de la flexibilidad versus el dogmatismo, la ortodoxia. Eh, yo estaba buscando dónde están las flexibilidades del modelo o las flexibilidades del libro, de tu libro, y encontré, tal vez hayan otras que tú quieras decirme, pero encontré que hay, primero que nada, la más obvia, yo diría, es flexibilidad entre los procesos y los contenidos mentales. Es una flexibilidad que es teórica, pero práctica, finalmente. Eh, Entre las actitudes terapéuticas o modos de escucha. A veces hay que ser experto, a veces hay que ser un Colombo que no sabe nada, pero en general hay que ser alguien que propone verosimilitudes, alguien que propone ideas posibles, que puede ir más allá y que demuestra que efectivamente los seres humanos no solamente tenemos que preguntar acerca de lo que siente y piensa el otro, sino que también podemos interpretarlo, y lo estamos haciendo todo el tiempo. Sin embargo, no como rol de experto, que yo creo que
se critica mucho desde el MBT este rol de experto, pero están criticando una especie de caricatura, como de un analista kleiniano de hace 40 años. Un fantasma creado por ellos, claro. Sí. Exacto. Eh, del psicoanalista de Woody Allen. Así. Pero, Claro, claro. pero uno de los valores del libro también encuentro yo que es que toma en cuenta algo muy real con respecto a cómo son efectivamente los analistas hoy en día, cómo son los psicoterapeutas psicoanalíticos, en fin, que no se van por caricaturas. Después de todo, en el MBT te muestran una caricatura o un personaje para explicarte cómo es la escucha del MBT. Te muestran a Colombo, ¿no? Claro. Que es un personaje de ficción, es unidimensional, en fin, no es una persona, un terapeuta. Encontré también la flexibilidad de las presentaciones clínicas, que es a lo que esto está respondiendo. No hay ninguna persona que tenga solamente un problema de estructura, de mentalización o de personalidad y otro como agudo o de ahora o de que el conflicto reprimido, donde la defensa justamente hoy no funciona, digamos, y simbolizado y todo bien. Siempre entre medio. Siempre hay algo entre medio. Y esa flexibilidad te la concede el modelo también. No sé si se me queda alguna. Yo creo que la flexibilidad entre los procesos y los contenidos es una flexibilidad, como digo yo, que es, bueno, titula el libro un poco. De que el trabajo de estructura, bueno, en tu caso, mentalización siendo una parte privilegiada de la estructura como la ve el grupo del OPD, me parece que esa flexibilidad entre conflicto psíquico y estructura son además los dos polos teóricos del psicoanálisis desde siempre, un poco. Incluso si no estaban formalizados. Cuando tú dices que Freud como que nombra estos tal vez problemas que no son del proceso secundario, en fin, pero no los desarrolla tanto, deja planteado esta apertura para siempre, que en muchos momentos fue o una cosa o la otra, cuando en realidad la realidad de nuestros pacientes es que nunca ha sido así. Y yo creo también, y no solamente lo creo, empíricamente tengo la razón, que las presentaciones clínicas se están volviendo cada vez más una mezcla entre estas dos cosas. Como que la neurosis que veía Freud y los profreudianos tempranos ya no existen. Claro, claro. Y tal vez existirán lugares donde no hay mucho conocimiento acerca del psicoanálisis que ha permeado tanto. La gente habla de psicoanálisis sin saber qué es psicoanálisis, digamos. Cuando te dicen que inconscientemente hiciste algo, en fin. Mi última pregunta, y después me gustaría darle paso a Manuel, es, ¿cómo se lee este libro, Gustavo? ¿A qué me refiero con esto? Este libro se lee como parte de algo más, ¿no? Para yo poder entender, usar el modelo integrativo, este libro es una pieza del rompecabezas, o del puzzle, ¿no? Bueno, para poder usar el modelo integrativo, con ese libro alcanza. Yo puedo, a partir de ese libro, de estudiarlo, profundizarlo, etcétera, porque tiene partes complejas, como tú bien dijiste, perfectamente es una unidad en sí mismo. Lo que pasa, que después de escribir ese libro, yo he seguido trabajando y pensando. Entonces, estoy con nuevas ideas al respecto de cuestiones que no quedaron incluidas en el libro. Bueno, finalmente con todo el libro pasa lo mismo, hay un montón de cosas que no quedan incluidas en él. Bueno, y que las que estoy trabajando y que pienso hacer en algún momento, próximas publicaciones, pero no porque hasta que no estén las nuevas publicaciones uno no puede usar el libro para la práctica clínica. Al contrario, a mí me parece que es un libro enormemente clínico que plantea un modelo que creo que es muy coherente, que creo que es muy útil y que perfectamente se puede utilizar tomando el libro como una referencia. Bueno, después vendrán nuevas complejidades. Bien. Y bueno, y efectivamente uno se va a encontrar desde el camino teórico hacia el modelo y, digamos, lo que precipita técnicamente del modelo. Claro, Todo exacto, lo metido aquí. claro.
Bien, recomiendo a todo el mundo que se lo lean. Es un libro complejo, pero está bien escrito en términos de no solamente del estilo y eso, que yo tampoco soy un experto en esto, pero si se quiere profundizar en algo, ahí están las referencias, está muy bien documentado el libro, es un trabajo de exégesis de académica, como yo decía, bueno, de larga data, eh, Claro. y está bien plasmado aquí. A veces dan ganas de aprender de mentalización, aprendiendo PD desde aquí primero y después pasarse a las otras fuentes. Bien, este libro es editado por la editorial Simática, que tiene, bueno, este libro y muchos otros libros interesantes en español acerca de psicoanálisis contemporáneo, psicología y temas afines a salud mental. Y hoy nos acompaña Manuel Esbert, que es el director de la editorial, y quisiera dejarlo con ustedes unos minutos para que nos dé unas palabras. Muy bien, muy bien. Nico, muchísimas gracias. Un Y gusto. gracias a la asociación que nos está dando espacio para que hagamos esta presentación, ¿no? Yo quiero ser breve y decir una serie de puntos muy concretos, ¿no? Me parece que, haciendo una referencia a un tema que habéis comentado antes, ¿por qué el título no incluye estructura, incluye funcionamiento mental? Hay un pequeño detalle adicional, y es que funcionamiento mental es en una concepción de marketing más atractivo para un título que estructura. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo tengo un enfoque mixto entre la clínica y la editorial. Entonces, tengo la posibilidad de trabajar con el autor temas que son estrictamente clínicos, pero también hay un abordaje de cómo va a quedar esto ante la gente, cómo va a resultar el libro más atractivo. Yo creo que eso es un elemento característico de la editorial Simática, ¿no? La editorial tiene mucho interés en facilitar el debate entre distintos enfoques. En ese sentido, el libro tuyo, Gustavo, es magnífico desde que nos conocemos hace ya muchos años, 20 años prácticamente. Siempre me ha gustado el abordaje que tú haces de ser capaz de integrar distintos enfoques, porque para mí lo que eso indica es que a ti lo que te importa es el paciente, más que la manera de pensar que puedas tener. Es decir, podríamos hacer una comparación entre un amor narcisista y un amor objetal. Claramente a ti te interesa el amor objetal, te interesa el objeto, que es el paciente, no el pensamiento que tú puedas tener en un momento determinado. Por eso es una forma de pensar que para mí mejora a las escuelas y a las ortodoxias, porque las ortodoxias y las escuelas se deben a defender narcisísticamente su planteamiento peculiar, pero a veces eso deja fuera la realidad del paciente. Entonces, para mí es muy importante facilitar que haya debates. Estamos en un mundo que peligrosamente se acerca al pensamiento único, y a una manera que es muy rígida de pensar, porque tiene solamente un enfoque. Solo un enfoque es el que vale. Eso es de una pobreza tremenda, y eso conduce a un estancamiento y a un empobrecimiento del pensamiento. Por eso tiene que haber debates. Y este es un libro que el debate está en la propia esencia del libro. O sea, se ve que el autor ha hecho un intenso debate entre enfoques teóricos distintos, y el resultado es esta integración. Entonces, creo que es un libro que tiene una máxima utilidad clínica, práctica. En particular, Nico, no has mencionado, pero a mí me parece muy bonito, muy interesante la parte sexta, perdón, la última, sugerencias para la práctica clínica, donde, por ejemplo, la formulación del caso me parece de una grandísima utilidad. Poder utilizar el MENFI
para poder hacer un uso instrumental que evalúe la mentalización. Me parece magnífico el trabajo que haces, Gustavo, sobre la escritura entre sesiones. De hecho, tú lo sabes, es una de las técnicas que he aprendido de ti, la aplico yo en mi propia clínica. Yo dejo el WhatsApp con el paciente abierto para que el paciente pueda utilizar el WhatsApp y esté abierto el canal de comunicación todo el tiempo. De manera que le digo, la terapia no es sesión y sesión y sesión, sino todo el tiempo. Entre sesiones, utiliza el WhatsApp, vete dejándome tus impresiones, tus emociones, tus sueños, por ejemplo, y luego los vamos a poder trabajar. O sea, creo que es un libro de todos los que tenemos publicados, que tenemos ya muchos libros publicados sobre clínica, especialmente útil para un trabajo clínico muy, muy riguroso, muy dedicado al paciente. Eso hace que estemos muy contentos y muy satisfechos de tener este libro publicado, y yo muy contento y muy satisfecho de tenerte a ti, Gustavo, como un autor principal de la editorial y también como un docente en el aula virtual. Espero que sigamos trabajando. Y sabes que está Simática totalmente esperando y expectante a nuevos trabajos tuyos, ¿no? Aprovecho para decir que igualmente la editorial está abierta a aportaciones tanto de libros como de docencia, porque el aula virtual de Simática es muy activa y creo, Gustavo puede dar cuenta de ello, creo que es eficaz, para hacer un trabajo útil de cara a la comunidad científica, a la comunidad clínica, también al gran público a veces, y que sepáis que estamos abiertos a colaboración. Tenemos imprentas en una serie de países hispanohablantes, recientemente también en Chile, aunque la imprenta de Chile tiene un problema y es que no sé por qué, increíblemente cara, muy costosa, hasta el punto que a veces hay que poner a los libros que se imprimen en la imprenta de Chile un pequeño suplemento para cubrir gastos. Pero en cualquier caso, tenemos imprentas también en México, también en Perú, en Colombia, en una serie de países, Argentina, Uruguay, etcétera. De manera que el que quiera un libro de Simática, lo mejor que puede hacer es escribirnos un correo. Mira, quiero tal libro y estoy en tal país. Entonces vamos a ver si tenemos imprenta en ese país, porque lo más barato va a ser imprimir en ese país y enviárselo. De manera que he dejado en el chat la indicación de cómo conseguir los libros nuestros, un correo a admin@simatica.com. Y desde ahí personalizamos la venta para que salga el porte lo más económico posible. Bueno, yo por mi parte me paro aquí porque creo que ha sido muy rica toda la presentación de Gustavo del caso clínico, por supuesto. Una manera muy, muy interesante de evitar la racionalización que se da con frecuencia en tantos casos. Yo en particular he visto que en escuelas, en terapeutas que están dentro de escuelas, el problema de la racionalización, del modo simulado, como lo llamas tú, Gustavo, es muy frecuente, porque el paciente se aprende la lección de cómo se enfoca en esa escuela el tema clínico, y entonces se produce una estasis placenteramente narcisista entre paciente y terapeuta porque hablan el mismo lenguaje, pero hablan un lenguaje que es pura simulación, podríamos decir, ¿no? Claro. Así que bueno, me parece que podríamos seguir charlando, pero creo que la audiencia necesita, después de tanto tiempo que llevamos, que demos la voz al coloquio, si es que lo hay, ¿no? Por mi parte me paro aquí, gracias. Gracias, Manuel, por tu comentario. Gracias, Manuel. Y bueno, gracias, Gustavo, por estar aquí, y gracias a toda la gente que se ha conectado para este lanzamiento, para escuchar del caso clínico. Y aprovecho yo de avisarles que, bueno, Gustavo y yo hace un tiempo que dirigimos un diplomado con ADIPA en mentalización, y que nuestra cuarta versión ya, creo, Creo que sí.
Sí. Comienza en un par de meses más para que se metan a DIPA a ver si les interesa continuar aprendiendo de mentalización. El Y mes próximo comienza. el mes próximo. Ah, es verdad. Es verdad. Y ahora los dejo, bueno, muchas gracias a todos los asistentes y para prolongar ese gracias, los dejo con Francisca, quien tiene algunos regalitos que ofrecer y eso. Así que los dejo con ella. Muchas gracias, Nicolás. También agradecer a Gustavo Lanzacastelli y a Manuel Esbert por estar aquí el día de hoy. Voy a cortar la grabación. Permiso.